La doctora Leticia Rodríguez Chávez se tituló como médico cirujano por la Universidad Autónoma de México y en la especialidad de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que es importante señalar que este instituto es uno de los primeros en América Latina. Fue fundado en 1944 en el pabellón 21 del Hospital General de la Ciudad de México. La doctora está certificada por el Consejo Mexicano de Cardiología, pertenece a la alta especialidad en electrofisiología diagnóstica y terapéutica y tiene una maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología, una de las sociedades gremiales más antiguas de nuestro país, también de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y la Sociedad Europea de Cardiología. Además es jefa del Departamento de Cardiología desde el año 2019 en el Instituto Nacional Ignacio Chávez. Ha presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales y ponencias en diversos cursos y congresos cardiológicos nacionales. Autora de artículos médicos publicados en revistas nacionales e internacionales, capítulos en manuales y libros de cardiología. Ha participado en investigaciones locales y multicéntricas nacionales e internacionales. Ha sido profesora de cardiología de pregrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Panamericana, de la Universidad West Hill y de la Universidad Anáhuac. Además, es profesora del posgrado de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología y desde el año 2013 pertenece al comité editorial de la revista Archivos de Cardiología del Instituto Nacional Ignacio Chávez y la Sociedad Mexicana de Cardiología. Honrados en recibirla. Adelante, doctora. Muchas gracias. El tema que vamos a tratar es de problemas cardiovasculares en las mujeres y su prevención. A propósito de que mañana es el Día de la Madre y bueno, pues nos pareció un excelente tema para tratar. Como introducción tenemos que las enfermedades cardiovasculares ocupan la primera causa de muerte de México y en todo el mundo. Cada año ocurren 3.3 millones de ataques cardíacos en mujeres. Los ataques cardíacos les llamamos al infarto agudo del miocardio. También cada año ocurren 3.2 millones de mujeres que tienen un accidente cerebrovascular. Esto puede ser una hemorragia cerebral o una embolia. Y cada año también 2.1 millones de mujeres mueren de otras enfermedades cardiovasculares. Aquí a la derecha de la pantalla ustedes pueden ver cuáles son las principales causas de muerte en nuestro país. Vean que cerca del 20%, incluso en los últimos años ya ha aumentado al 25%. Las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte. Luego tenemos a la diabetes, un 15% de las causas de muerte, pero hay que recordar que la diabetes, pues no se mueren propiamente de una complicación aguda de diabetes, sino que la diabetes es una de las principales causas de enfermedad cardíaca, de tal manera que si juntáramos la causa 1 de muerte, pues estas también ocurren por enfermedades del corazón. Y finalmente, la tercera causa de muerte son los tumores malignos. Vean ustedes, un 12.9%. La enfermedad cardiovascular es el asesino número 1 de la mujer. Es mayor que la suma de todos los tipos de cáncer. Esto es del cáncer cervicuterino, del cáncer de mama, que pues tanto se hace énfasis. Las mujeres como que estamos
más concientizadas a cuáles son los principales tipos de cáncer y de hecho son lo que más nos preocupa antes de la menopausia, tanto el cáncer de mama como el cáncer cervicouterino, pero en realidad lo que más mata a la mujer en todo el mundo es la enfermedad cardiovascular. Una mujer tiene 10 veces más probabilidad de morir de una enfermedad cardíaca que de cáncer. Es un mito que las enfermedades cardiovasculares solo afecta a los hombres o poblaciones de adultos mayores. La enfermedad cardiovascular pues, puede presentarse a cualquier edad, incluso en niños. Cada año nacen 1 millón de bebés con una cardiopatía congénita y la enfermedad cardíaca causa pues una muerte de cada 3 mujeres en todo el mundo. Se dice también que los niños pueden sufrir incluso doble carga de enfermedad cardiovascular cuando ven que uno de sus seres queridos tienen una enfermedad cardíaca o ellos mismos son portadores de una cardiopatía congénita o adquirida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar enfermedad cardiovascular? Bueno, pues uno de los principales que tenemos es el sobrepeso y obesidad. En nuestro país, desafortunadamente, el 75% de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad y desgraciadamente México ocupa el primer lugar de obesidad infantil. Eso es algo alarmante. Ahora, la hipertensión arterial sistémica es otra de las principales enfermedades que pueden ocasionar enfermedad cardiovascular. La hipertensión arterial sistémica es conocida como el enemigo silencioso porque la mayoría de la gente no se da cuenta que es hipertensa. Se dice que de un total de 100 pacientes con hipertensión, la mitad desconoce tener este padecimiento y de esa mitad que sabe que lo tiene, solamente la mitad toma medicamentos. Y de la mitad que toma medicamentos, solamente otra mitad está bien controlada, de tal manera que de 100 pacientes, solamente 25 están bien controlados de la presión. Por lo tanto, esto es la hipertensión arterial es considerada como una de las principales enfermedades con mayor carga para presentar enfermedad cardiovascular. Otro factor de riesgo es la inactividad física, que médicamente lo conocemos como sedentarismo. Y bueno, en nuestra sociedad actualmente que tenemos acceso a internet en el teléfono, pues mucha gente ha dejado de disfrutar hacer ejercicio y se pone a ver películas, series en el teléfono, ver sus redes sociales. Esto pues por una parte nos ha hecho la vida más fácil para tener la información al momento, pero por otra, pues provoca mayor sedentarismo. El tabaquismo pues es uno de los factores de riesgo bien conocidos para ocasionar también enfermedad cardiovascular. El comer poco saludable que va de la mano con tener sobrepeso y obesidad, con la presencia de hipertensión, con tener diabetes o colesterol alto en sangre. Y esto, bueno, en nuestro país y gran parte de Latinoamérica, pues tienden a tener pues malos hábitos como es la ingesta principal de carbohidratos. No tenemos una buena dieta balanceada. Hemos dejado de comer vegetales, verduras, frutas y pues en la vida diaria se le hace fácil
a las personas tomar bebidas azucaradas. Desgraciadamente también en México somos el primer país consumidor de refresco y bueno, pues por eso se explica nuestra alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Del mismo modo, la diabetes y el colesterol alto en sangre, bueno, una parte tiene que ver con la dieta y otra parte por la carga genética y porque a mayor edad el hígado tiende a pues disminuir algunas de sus funciones y es el propio organismo el que elabora exceso de colesterol. Otros factores de riesgo que pueden ser, bueno, a propósito de nuestra plática dirigida a la mujer, estos factores de riesgo se presentan en el embarazo como la hipertensión. Las mujeres obesas o con sobrepeso tienen más riesgo de tener hipertensión durante el embarazo. Y ese es un importante factor, dado que una buena proporción de mujeres que tuvieron la presión elevada en el embarazo luego quedan hipertensas. La presencia de preeclampsia y eclampsia, que ya es una condición pues más delicada, esto es la preeclampsia, ya las mujeres empiezan a presentar proteínas en orina y la eclampsia ya tienen incluso convulsiones, también es otro factor de riesgo para que en el futuro las pacientes queden hipertensas. La diabetes gestacional, esto es que desarrollen niveles elevados de glucosa durante el embarazo, es otro factor de riesgo porque estas mujeres también en el futuro pueden hacerse diabéticas ya de manera permanente. La menopausia es un factor de suma importancia dado que se dice que las mujeres mientras sigan menstruando están protegidas por el efecto de los estrógenos. Si nosotros viéramos curvas de enfermedad cardiovascular de acuerdo a la edad en hombres y mujeres, veríamos que los hombres antes de los 50 años se enferman más del corazón que las mujeres. Sin embargo, una vez que la mujer tiene su menopausia, empiezan a disminuir progresivamente los niveles de estrógenos y esto hace que la mujer tenga menos protección de la enfermedad cardiovascular y es en mayores de 50 o 60 años cuando las curvas de presentación de enfermedad cardiovascular se igualan tanto hombres como en mujeres. El tratamiento para el cáncer es otro de los factores de riesgo que vemos hoy en día, puesto que la quimioterapia ocasiona cardiotoxicidad. Actualmente se ha visto que las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama no se están muriendo propiamente del cáncer, sino que mueren de los efectos cardiotóxicos por haber recibido quimioterapia y radioterapia. El tratamiento con esteroides también son factores de riesgo para presentar enfermedad cardíaca y esto lo vemos en pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico. Los esteroides provocan más ateroesclerosis. Del mismo modo que los pacientes que presentan un trasplante, sobre todo renal, es el que más se hace en nuestro país. También cualquier paciente que esté inmunosuprimido con esteroides tienen mayor riesgo de ateroesclerosis y en consecuencia enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las señales de advertencia de un ataque cardíaco o de un infarto agudo del miocardio? Bueno, en las mujeres
pueden presentar molestias en el pecho, presión o dolor en el centro del tórax, entre los senos o detrás del esternón. Nosotros a esto le llamamos un dolor precordial opresivo. En las mujeres no necesariamente tiene que ser opresivo, con que sean solamente molestias es de valor ese síntoma. Puede haber también malestar y o dolor que se extiende a otras áreas de la parte superior del cuerpo, como uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago. Puede haber también falta de aire, debilidad o fatiga inexplicables. Y esto lo pongo en rojo porque algunas mujeres no van a presentar el dolor típico. El dolor típico es la opresión precordial. Algunas solamente van a tener debilidad o fatiga y eso hay que tomarlo en cuenta. Aunado a ansiedad o nerviosismo inusual, sensación de indigestión, pueden tener sudor frío, náusea, que esto también se presenta del mismo modo en hombres o mujeres, y que pueden ocurrir inclusive sin molestias en el pecho. Entonces, eso es de suma importancia. Por alguna razón, los hombres sienten más las molestias típicas, que es el dolor precordial opresivo, que las mujeres. Y ahora, ¿cuáles son las señales de advertencia de un accidente cerebrovascular? Podemos tener entumecimiento o debilidad repentina en la cara, en el brazo o en la pierna, en especial de un lado del cuerpo. Podemos tener confusión repentina, dificultad para hablar o entender el habla. Puede haber dificultad repentina para ver con uno o ambos ojos. Puede haber dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o coordinación. Todos estos síntomas nos indican que estamos teniendo ya sea una hemorragia o una embolia cerebral, y esto se presenta cuando el paciente tiene una arritmia, por ejemplo, como la fibrilación auricular, que es la causa más frecuente de una embolia cerebral, o cuando el paciente es hipertenso crónico, que no ha tenido el tratamiento adecuado, y cifras muy elevadas de presión pueden hacer que un vaso cerebral tenga un sangrado. Podemos tener también dolor de cabeza intenso y repentino sin una causa conocida, o podemos tener pérdida del estado de alerta, un desmayo, y esto es suficiente para presentar incluso secuelas importantes si el paciente no se atiende a tiempo. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades cardiovasculares en las mujeres? Bueno, lo primero es tener una dieta saludable. Entiendo que pues nuestro país tiene una gastronomía espectacular, una gastronomía que se ha llevado premios en todo el mundo, la comida oaxaqueña, la comida de Yucatán, la comida de Puebla. Cada región tiene pues una gastronomía muy vasta y exquisita. Sin embargo, nuestro problema es el abuso. Nosotros no le vamos a decir a la gente que deje de comer los 3 alimentos al día, que tome sus 2 colaciones. Muchas veces la gente se confunde y cree que dieta es matarse de hambre, y no es así. Una dieta saludable es incluir los 3 grupos de alimentos de manera equilibrada. Esto es proteínas, vegetales, carbohidratos, y no solamente exagerar en un solo grupo de alimentos como los carbohidratos. Nosotros, los mexicanos, tendemos a comer muchos más carbohidratos que el resto de la población, ¿no?
Entonces, una dieta saludable nos va a ayudar a estar mejor. Hacer ejercicio 30 minutos 5 veces a la semana al menos. Entiendo que ahora que estamos en la era COVID es muy difícil hacer ejercicio al aire libre, pues nos han pedido por la contingencia sanitaria que permanezcamos en casa. Sin embargo, en casa podemos hacer ejercicios muy simples como hacer flexiones del tronco, subir y bajar brazos, subir y bajar piernas, abdominales, es decir, una gimnasia con la que trabajemos con el peso de nuestro propio cuerpo y eso pues nos va a ayudar bastante. Para las personas que ya tienen un sobrepeso u obesidad considerable, pues no se recomienda hacer brincos de pronto o ni siquiera correr en su propia casa porque, bueno, pues lo van a resentir las rodillas, lo van a resentir los tobillos y luego ya no van a querer hacer ejercicio. Entonces, pues hacer ejercicio en un lugar, hacer yoga, actualmente, como hemos dicho, que tenemos a nuestra disposición toda la información en internet, pues se pueden incluso ver videos de aeróbics en la televisión o en YouTube, donde quieran, y seguirlos, ¿no? Buscar la rutina más apropiada para uno. Hay aplicaciones también gratuitas para hacer ejercicio, donde uno puede establecer su propia intensidad leve, moderada o avanzada. Yo sugiero siempre empezar con lo más leve para irse acostumbrando e ir haciendo una rutina. Obviamente hay que dejar de fumar. En ocasiones no nada más es dejar el cigarro de pronto, sobre todo para los que tienen mayor adicción, que fuman hasta 1 o 2 cajetillas al día, ellos quizás tendrán que tener un seguimiento con un experto como un neumólogo o una clínica de tabaquismo, pero en la medida de lo posible hay que dejar de fumar. Hay que tomarnos la presión arterial. Actualmente los baumanómetros digitales están al alcance de todos, hay para todos los precios. Entonces yo sí recomiendo que tengan un baumanómetro digital en casa. De no ser posible, pues hay que ir al centro de salud. Ahorita es muy difícil andar saliendo únicamente para urgencias, pero por eso es importante, si ustedes pueden comprarse en cualquier farmacia, venden un buen aparato de presión para la toma de la presión arterial. Hay que hacerse exámenes de laboratorio. Esto, una química sanguínea que incluya perfil de lípidos. Es muy importante la química sanguínea porque ahí viene cómo va a estar nuestra glucosa, cómo van a estar nuestras pruebas de función del riñón, del hígado, y el perfil de lípidos precisamente son de las pruebas de funcionamiento hepático. El perfil de lípidos debe incluir la toma de colesterol total, colesterol bueno, que es el HDL o de alta densidad, el colesterol malo, que es el colesterol LDL o de baja densidad, y los triglicéridos. Todo eso es importante saber cómo lo tenemos. No hay que minimizar las señales de alarma. Todo lo que comentamos, que si las mujeres se sienten fatigadas un día más de lo normal, no atribuirlo a que hicieron más actividad física, sino que puede ser algo importante asociado a falta de aire
o que sientan una molestia en el pecho, bueno, hay que tomarlo muy en cuenta y hay que acudir al médico, que si se adormece una parte del cuerpo, sobre todo si nada más es la mitad del cuerpo, pues son señales de alarma. Hay que visitar al médico cuando termine este confinamiento al que ahorita estamos todos sometidos por la emergencia sanitaria, pero por ese motivo es importante pues decir todos estos síntomas, ¿no? Para que el paciente los tenga muy presentes y cuando vaya con su médico los mencione, ¿no? No pensar que es cualquier cosa, que se duerma una parte del cuerpo o que de repente duela el pecho. Hay que ir al médico y si el médico lo considera, bueno, habrá que hacer un electrocardiograma para las mujeres si han tenido un dolor muy sugestivo de angina de pecho. Eso se llama angina de pecho, el dolor al ejercicio sobre todo, dolor precordial al ejercicio. Bueno, quizás ya su médico valorará si les hacen una prueba de esfuerzo, en fin. Y bueno, con esto termino la presentación. Yo les agradezco mucho su atención y pues termino con esta recomendación con el hashtag de quédate en casa. Estamos en la peor etapa de la pandemia aquí en México, que es la fase 3, que es el mayor número de contagios. Esto va a continuar seguramente todo mayo, quizás parte de junio. Entonces es muy, muy importante la prevención. Si salen, usar el cubrebocas, que solo salir para comprar alimentos o para ir a la farmacia. De lo contrario, hay que estar en casa. Muchas gracias.